José Gilberto Nieves Molina, mejor conocido como el Pastor Nieves, nació un 20 de agosto de 1937 en los campos de Santa Bárbara de Barinas, en el pie de monte de la cordillera andina. Hijo de Justino Nieves y Olimpia Molina de Nieves. Por ser el mayor de 9 hermanos, tuvo que encargarse a temprana edad de las responsabilidades de la familia. Siendo aún niño, su jornada de trabajo comenzaba a las 3 de la madrugada, como el ordeño de las vacas y la elaboración del queso. Se destacó como ágil jinete, amansador de briosos y cerreros caballos. Recibió a Jesucristo como su Salvador a los 21 años, en la primera oportunidad que escuchó hablar del Evangelio, después de caminar 40 kilómetros para alcanzar los pastores que la noche anterior le habían predicado. Por ser el primer evangélico en su familia, casi lo expulsan de su casa. De ser el encargado del hato de sus padres, lo convirtieron en un peón común y corriente, en represalia por lo que la familia consideró una deshonra. Poco tiempo después ingresó al Instituto Bíblico Ebenezer de San Cristóbal a cursar estudios teológicos. Como no sabía leer ni escribir, recibió la ayuda de misioneros estadounidenses, quienes lo enseñaron. A través del sistema de libre escolaridad, logra culminar la educación primaria egresando de 6º grado. Después de muchas oraciones y ayunos, Dios le concede un anhelo de su corazón. Sus padres, hermanos, sobrinos y primos reciben a Jesucristo. De esta manera, logra fundar la primera iglesia cristiana de Santa Bárbara. Hizo sus pasantías como pastor del Instituto Bíblico Ebenezer en Boconó, Estado Trujillo, donde gracias a su destacado manejo del idioma inglés, lo contrataban como instructor, circunstancia que aprovechaba para evangelizar a los jóvenes de esa ciudad. Fundó diversas iglesias en distintas ciudades en sus inicios, dando muestras de su espíritu misionero. En varias oportunidades sufrió atentados, pero de todos ellos lo libró el Señor. Su compañera de toda la vida, su ayuda idónea, la conoció en el Instituto Bíblico Ebenezer. El profesor José Valera, en un trabajo exclusivo para la revista Kairos, logra obtener detalles de los inicios de este matrimonio. Después de permanecer casi 2 años en prisión, logra ser indultado por el presidente Raúl Leoni, lo que significó un milagro sobrenatural de Dios. Se traslada a Caracas, donde funda la Iglesia Nueva Jerusalén, la primera iglesia evangélica de El Paraíso y otra iglesia en Coche. Mi nombre es Silazán de Gracia. Tengo 60 años de estar en la iglesia Emmanuel, desde el día que el Señor me llamó. Y vi que había mucho desastre con los pastores. Nosotros teníamos pastores como cada 2 años, 1 año, meses. Y nos reuníamos todo el tiempo y pedíamos otro pastor, nada. Los pastores no duraban, no sé si es causa de las ovejas o causa de los pastores, pero no duraban. Pero nosotros conocíamos el testimonio del hermano Nieves y nos pusimos de acuerdo, algunos de los hermanos, para pedir otro pastor. Esa vez nosotros decidimos pedir al hermano Nieves. Y bueno, todos quisimos tanto al hermano Nieves. Yo ya con 60 años en la iglesia, siempre para mí el hermano Nieves fue un hombre de fe, un hombre de visión. Mi nombre es María Erasma Cadenas y tengo 89 años. Bueno, y cuando llegó el pastor Nieves, bueno, él se casó, ya él se había casado cuando llegó ahí. Ajá, y lo llamó la iglesia Emmanuel y él vino. De ahí para acá fue que no cambiaron más el pastor, porque eso cambiadera de pastor todos los años, una cambiadera de pastor. Y cuando él llegó sí se afirmó. No salió más hasta que la muerte, el Señor se lo llevó pues. El pastor Nieves es reconocido en toda Venezuela y aún fuera del país como el papá de las misiones. Sin mirar atrás, convirtió a la iglesia Emmanuel en la iglesia que más misioneros prepara y envía a evangelizar. Hablar de Gilberto Nieves es hablar de misiones en Venezuela. Gilberto Nieves es, por excelencia,
el hombre impulsor, por no decir el padre, de misiones a nivel nacional. Su visión misionera le llevó a establecer iglesias casi a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, comenzando con Santa Elena de Guairén y terminando en la Alta Guajira venezolana, comenzando por Caracas y terminando en la zona sur, en Puerto Ayacucho. Cuando uno revisa la geografía nacional, no es raro escuchar hablar de Gilberto Nieves como tal. En Bachaquero conseguí un hermano que ya está con el Señor, y la primera cosa que cuando le dije soy miembro de la Iglesia Emmanuel, me dijo: ¿cómo está Nieves? ¿Qué está haciendo? ¿Sigue con su visión y su pasión misionera? Yo le dije: claro, ese ha sido el motor. Eso le llevó a muchos lugares dentro y fuera de la geografía nacional. Tal vez algunos no recuerdan o no saben que la visión misionera le llevó a Gilberto Nieves a ir a un congreso sobre misiones en Toronto, y de allá fue donde vino. Ya él tenía una amplia visión misionera, pero después de ese viaje a Toronto, no recuerdo el nombre del hermano que escribió un libro llamado Pasión por las Almas, después de esa conferencia él vino a impulsar la obra misionera y no paró hasta el día de su partida. Así que Gilberto Nieves es referencia obligada al hablar de misiones en nuestro país. El hermano Nieves siempre, como todo llanero, tenía muchos refranes. Y él siempre en sus mensajes salía con una anécdota allí. Y él decía que el que se queda atrás siempre le pasa algo. Era tan profunda la visión de Gilberto sobre misiones y lo que tiene que ver con el liderazgo, que este servidor una vez estaba en Camaguán haciendo lo que hace el mundo, tomando, jugando bolas ahí en una cancha, haciendo que cantaba en un arpa, y Gilberto Nieves creo que iba a Las Garcitas, si mal no recuerdo, en uno de esos viajes, y yo cargaba pasajeros en el río, y él le dijo a un pastor de una de las iglesias hijas, me miró y le dijo: mira, gánate a ese vago resulta en un buen líder para la obra. Bueno, yo supe eso años después de haberme convertido. Cuando yo me convertí por ahí en el año 87, vine a trabajar acá a San Fernando, me vine del campo y empecé a trabajar. Y una noche, yo lo que recuerdo es que yo cobré un viernes, trabajaba construcción, y yo cobré un viernes. Y el sábado, yo no recuerdo más nada. Lo que recuerdo es que el sábado por la noche, yo estaba sentado en la penúltima banca de la Iglesia Emmanuel, y Gilberto Nieves me tenía puesto las manos en los hombros y estaba orando por mí. Desde ese día en adelante comencé un cambio profundo en mi vida. Sí, amigos, nos encontramos en la casa pastoral donde vamos a entrevistar al pastor Gilberto Nieves. Pastor, ¿qué jugaba cuando era pequeño? Bueno, papá, yo jugaba era con los becerros, con el trabajo, porque yo tuve infancia de trabajar porque todo el tiempo era trabajo. Y cuando Semana Santa, que era el tiempo que jugábamos, era trompo y maraday. Pastor, ¿y qué significa esa palabra? Maraday es una palma parecida al coco que produce una semilla, y esa semilla y aún compartíamos en la casa, matábamos una res, comíamos carne asada, sancocho, chicha, dulces de diferentes clases de dulces, disfrutando esos días, especialmente navideños y Semana Santa. ¿Cuál es su comida preferida? Bueno, aquí en Apure es la cachapa y la carne asada. Y galápago guisado. De paso, ayer me comí un plato guisado de galápago y también pavón. ¿Le gusta la Navidad? Bueno, me gusta la Navidad porque es un tiempo de alegría. Me gusta especialmente aquí en Venezuela, que pintan las casas, las ponen bonitas, las casas que están tan feas, y usted ve una cantidad de colores muy lindos y bellos. Por eso me gusta la Navidad. La alegría de la gente, el adorno, el compañerismo, las comidas, las fiestas,
de alegría, de todo. Y aquí, eso estamos en una superación bastante grande. Por eso me siento honrado y feliz de esa bella Navidad del año 2009. El estado Apure se convierte en el país, en el estado que fluye leche y miel. Y lo creo así, porque es el único estado que tiene más agua, más riqueza que todavía no se ha explorado. Está en un estado totalmente virgen. Así que Dios bendiga a nuestra familia apureña, Dios los prospere y que realmente le abra su corazón. El mejor regalo que le puedan dar a Dios es abriendo su corazón para que Cristo tome control de su vida. Que Dios me lo bendiga a todos. Este hombre de Dios no solo dejó huellas dentro de la iglesia Emmanuel, la confraternidad de iglesias cristianas evangélicas del estado Apure le deben su existencia a un trío de soñadores líderes de las tres principales iglesias de ese momento: Emmanuel, Zarzardiendo y Hermón. Él fue fundador de la confraternidad de iglesias aquí del estado Apure, junto con Elzar Ortiz y con Tirso Luna. Gilberto Nieves, lo recuerdo mucho, pues, y algunos lo llamaban hasta un comandante, un general. Decían expresiones de Gilberto Nieves de grandeza, porque fue un hombre que se ganó el aprecio y la autoridad de los ministros en Apure. Y después de ahí vino mucho aprecio, mucho cariño, mucha amistad, porque la iglesia de la Zarzardiendo y la iglesia de Emmanuel, aunque tenían doctrinas diferentes en su manera de hacer las cosas, sin embargo hubo una estrechez entre Gilberto y mi persona, y con muy poco tiempo fuimos pensando en cómo trabajar mejor las iglesias evangélicas en San Fernando de Apure, y de allí, de esas conversaciones y de esa amistad, compartiéndolas con otros grandes ligas, pues, de ese momento, como era Eleazar Ortiz, pastor de la iglesia Hermón, se nos vino la idea de una confraternidad, de empezar, pues, una unión entre las iglesias evangélicas para lograr grandes cosas. Gilberto Nieves tuvo la oportunidad de predicarle personalmente al presidente de la República de ese entonces, Raúl Leoni, y su esposa Menca de Leoni, quienes después de escucharlo hicieron la confesión de fe. Visitó muchos países. Su mensaje llanero fue escuchado en Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Ecuador, España, Costa Rica, Bonaire y Brasil. Pero los viajes que más lo impactaron fueron los que realizó a Corea del Sur y a Tierra Santa, Israel. Siempre que se refería al viaje a Corea, no disimulaba la emoción que le causó. Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea él pasó, a enfermos él tocó y los sanó. Poderoso es mi Señor Cristo el sanador, él nunca, nunca fallará. El mismo Dios de ayer es todo poder, él te sanará. Sanidad en Cristo yo encontré, solo Jesucristo me restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí, por eso mi Señor, gracias yo te doy. El Espíritu de Dios sobre ti está, ungiéndote. Quebrantados levantar al cautivo. La influencia espiritual del pastor Nieves es reconocida aún por ciudadanos que, aunque no son practicantes de la fe evangélica, vieron en él un ser humano excepcional.
Yo al único de verdad cristiano, evangélico que conocía como tal era el Pastor Nieves, por su sencillez y su manera de llegar a la gente. Un hombre que cada vez que nos veíamos me trataba como si fuera el más íntimo de sus amigos. Un hombre que se destacaba en toda la palabra como un santo. Fue verdaderamente un santo. Hablar del amigo del pastor Gilberto Nieves es hablar de un modelo, de un ejemplo. Es hablar de una persona que logró formar una gran familia y también logró formar una familia evangélica extraordinaria, maravillosa, donde radiaba mucho optimismo, mucha presencia, mucha fe, mucha esperanza. Hablar del pastor es decir, logró unir a muchos que incluso no pertenecían al mismo sector de él, pero dio un gran ejemplo de amistad y de respeto. Hablar también del Pastor Nieves, creo que es abrir nuestros corazones, pero con amor, con alegría, porque es recordarles el legado de amor que un hombre tan fuerte, con gran espiritualidad, partió, y creo que sus familiares, sus amigos, se lo entregaron al Señor, pero felices. Hablar hoy, recordándole un año de su partida, considero que es hablar de Dios, considero que es entregar lo que Dios quiso para todos nosotros, del cielo a la tierra, y hoy el Pastor Nieves se lo entregaron sus hijos, su esposa, sus familiares, sus seres más queridos, todos quienes le seguían, se lo entregaron de la tierra al cielo. Gilberto Nieves tenía una manera agresiva y poco convencional de captar voluntarios y enviarlos a consolidar campos misioneros. Gilberto Nieves, desde mi punto de vista, es una persona con una conducta intachable dentro de la sociedad apureña, que ha marcado una pauta muy significativa en muchas áreas del conocimiento, muchas áreas en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo deportivo, en la juventud. Yo lo considero, desde mi punto de vista y un concepto que tengo de él, como el apóstol de los apóstoles de Apure. Es una persona que marcó significativamente y desarrolló durante casi 4 décadas de su vida hasta los últimos días de su vida el engrandecimiento del cristianismo y del evangelio en particular. Con una extensión de 280.000 kilómetros cuadrados, los llanos venezolanos ocupan el 35% del área del territorio nacional. Los llaneros, habitantes de esta región, están acostumbrados a la vida práctica y sencilla, pero también laboriosa. Apure es uno de los estados llaneros más grandes de Venezuela. Su capital, San Fernando de Apure, es el centro de mayor densidad demográfica del estado, aunque más de la mitad de su población habita dispersa en hatos, fincas y pueblos. El compromiso de llevar a estas tierras el mensaje del amor de Dios representa un gran reto. Por eso Dios ha estado interesado en que los mismos llaneros compartan el evangelio en esta región. Gilberto Nieves es uno de ellos. Llanero de nacimiento y de corazón, conoció a Cristo a los 19 años de edad y desde entonces Dios lo está usando para dar a conocer el mensaje de su amor entre los llaneros.
Casi 20 años después de su conversión, Gilberto Nieves con su familia llegan a la iglesia Emanuel en San Fernando de Apure, donde se encuentran con la dura realidad de una congregación mermada. Con todo, hoy en día la iglesia Emanuel ha crecido en número y se ha convertido en una congregación que ha plantado nuevas obras en diversas partes de Venezuela. Hoy en día, conferencias anuales, prédicas y el ejemplo de vida son parte de las estrategias usadas para mantener viva la llama misionera en la iglesia Emanuel. Queremos educar a la nueva generación, especialmente de la iglesia, de que estamos llamados a ser misioneros. Si no podemos ir nosotros, ayudar económicamente, ayudar a lo que esté a nuestro alcance y sembrar esa visión, especialmente en la nueva generación. Pero junto a la oración, a las misiones y a la preparación de líderes, una de las cosas que ha hecho efectivo el mensaje de Jesús entre los llaneros es la vivencia de una fe práctica y sencilla. Lo que debería ser un obstáculo como tal, la misma naturaleza, los caribes, los caimanes, eso no ha sido obstáculo como tal, sino que eso ha sido más bien un estímulo para ver cómo le hemos creído al Señor y dar testimonio de que le creemos a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Tú tienes carro, tienes avión, tienes seguro, tienes clínica, tienes eso, pero te metes tú a un campo donde te metes 5, 6 horas, 12 horas, donde no hay una pastilla que ni un cafenol. Lo muerde una cuatonariz, que esto ya saben lo que es. Una serpiente esa no dura una persona 24 horas, pocas horas, muere. Comienza a salir la sangre por todas partes. Y te vienen a ti, mire pastor, vengo que a mi familia me lo mordió una culebra. Es un reto. Llegar allí, orar y el Señor sanar a esa persona. Padre, en esta hora, damos gracias por nuestros misioneros. Oración, servicio social y un sentido trabajo entre las familias es solo una parte del corazón misionero que Gilberto Nieves y la iglesia Emanuel han sabido combinar para llevar a los llanos el amor de Dios. Mi reto que le doy a nuestros jóvenes es que las misiones sean prioritarias número 1, que le demos el tanto por tanto, porque nosotros estamos, lamentablemente, el 80% va dentro para la iglesia y para afuera damos un poquitico. Ojalá pudiéramos dar el 80% afuera a las misiones y el resto nos quedaría dentro. Yo quiero terminar con el versículo de Isaías 6:8. Digo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Es tú y yo que podemos responder a ir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. La iglesia Emanuel, sus pastores David y Negda Nieves, en memoria de nuestro amado apóstol Gilberto Nieves, al cumplirse el primer aniversario de su viaje a la eternidad al lado de nuestro Salvador Jesucristo.